Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas noches, bienvenidos al especial de fin de año de Más Negocios. Es un gusto estar con todos ustedes y hemos preparado una serie de programas que espero que ustedes lo disfruten, tratando de tener lo más representativo del año. Quiero agradecerle a José Díaz por todo el empeño que puso para poder sacar este extracto de los programas, que fue una tarea bastante retadora. Y vamos a arrancar hoy, vamos a tener las entrevistas que hicimos a Jimmy Wales y también la entrevista que hicimos a Fernando Grajeda, hablando acerca de cómo separar las finanzas personales de los negocios. Así que, ¿qué les parece si arrancamos de una vez? Bienvenidos todos, gracias por compartir nuestra transmisión, gracias por estar escuchándonos por la 102.1 FM, sigan compartiéndolo y aquí va la primera parte de esta entrevista con Jimmy Wales. Jimmy Wales, para quienes no lo ubican y tal vez solo con decirles Wikipedia van a decir, ya sé quién es Jimmy Wales. Pues sí, él es el fundador de Wikipedia y él, pues, ¿cuántas veces no nos ha ayudado en cuanto a tener mayor conocimiento, buscar pistas, tener una base? Bueno, pues hoy vamos a platicar con Jimmy Wales. Bienvenido, Jimmy, a Más Negocios. Gracias por estar con nosotros y por haber tomado esta entrevista. Y me gustaría iniciar preguntándote respecto al futuro de Wikipedia, pero también a que tenemos mucha información y realmente con esa información, ¿estamos usando nuestra mente para procesar esta información? I would say, artificial intelligence is incredibly important and incredibly interesting, but I think we're still a long way from, for example, having an AI that can write a Wikipedia entry. Maybe a very simple thing to grab some data and make some sentences, but this isn't what I'm talking about. I'm talking about really hashing out the ideas and the discussion, dialogue, debate. How do we present both sides of an argument in a fair way? This is a very high human activity. La inteligencia artificial actualmente es algo muy importante y muy interesante, pero creo que falta todavía mucho camino por recorrer para tener, por ejemplo, una inteligencia artificial que pudiese escribir una Wikipedia. Probablemente pueda hacer cosas más sencillas como obtener alguna información y escribir algunas oraciones, pero yo me refiero a algo más profundo. Y con eso me refiero a poder contrastar ideas, poner los dos puntos de vista con relación a un tema, poder hacer esa argumentación y ese debate de ideas. Esta es una actividad más alta dentro del pensamiento humano. At the same time, I think we're going to see some amazing advances with, just for example, driverless cars, which is probably the closest application of basic AI, but still quite sophisticated in a way that's going to impact ordinary people's lives in a way that they're going to be a bit amazed by. A lot of the work going on in this area is really powerful, but it isn't necessarily rising to the level of talking to human beings. Por otro lado, creo que vamos a ver avances increíbles en muchas áreas, como por ejemplo en los vehículos que se manejan autónomamente. Esta quizá es una de las aplicaciones más sencillas y básicas de la inteligencia artificial que podemos ver actualmente, pero aún así es muy sofisticado y va a influenciar increíblemente la forma en que vivimos. Mucho de lo que se está haciendo en esta área es realmente asombroso, pero todavía no llega al nivel de poder interactuar y hablar con seres humanos. That's still quite a ways off. There's a really interesting example we had in the UK. Google's DeepMind did a
partnership with the health service. They had some data from monitoring, internal monitoring data, implants that monitor for heart attack victims, and it was something else, the liver, I don't remember the details, and they had incredible success because with this huge data set and the ongoing flow of data, they were able to learn to identify before some health crisis. Eso todavía falta mucho porque lleguemos a algo así. Pero hay ejemplos interesantes, como por ejemplo algo que pasó en Inglaterra. La empresa Google hizo una asociación con el Servicio de Salud de Inglaterra e hicieron un estudio con sensores internos dentro de, por ejemplo, implantes al corazón. Entonces obtenían mucha información de qué pasaba con ese implante de corazón adentro de una persona. Y fueron muy exitosos en este experimento porque con toda la gran cantidad de información que iban recolectando y analizando las computadoras y con sistemas de inteligencia artificial podían detectar a tiempo antes de que sucediera una crisis con alguna persona. To warn the person, you should get to the doctor now, and it was saving lives. Unfortunately, the problem is there's some regulation which the NHS, Google got a lot of bad press, but actually the NHS gave them the data, so the NHS violated their own rules about patient confidentiality and so forth. Y llegaban al punto de poder decirle a una persona, mire, usted va a tener problemas, vaya a ver al doctor ahorita. Desafortunadamente, pues hay muchas regulaciones a ese respecto y pues no se pudo continuar con este experimento. Pues por las regulaciones de privacidad y todo, se tiene la capacidad de hacerlo, pero no se podía hacer porque en este caso particular, el Servicio de Salud de Inglaterra, pues lo que hizo fue darle la información a Google, pero no podía especificar de qué persona era, entonces no podía ser así tan personalizado, pero ya se están haciendo este tipo de cosas. Y precisamente por el Internet de las Cosas le preguntamos a Jimmy Wales cuál era su perspectiva respecto a las máquinas. ¿Existe ese nivel de servicio que te dan las máquinas con la privacidad que quieres tener? O sea, de esto nos gustaría que nos platicaras cómo ves ese compromiso entre la privacidad y la facilidad del uso de todos estos sistemas que hay actualmente. No, I think, I have Alexa, I have it in my kitchen. I don't say anything private in my kitchen, so maybe it's okay. But, I think that one of the things that I would push for from companies is, and I think consumers should become more aware of really demanding more transparency. Pues yo tengo una Alexa, pero la tengo en la cocina y no digo nada privado en la cocina. Pero sí creo que una de las cosas que tienen que hacer las empresas y los consumidores debemos demandarlo de las empresas es que haya mucha más transparencia. About what data are you collecting, where does it go, what are you doing with it, what are the protections for me, and if you don't have that, then you have no idea really what's happening. At the same time, it's incredibly useful, and most of the, for most people, I remember many years ago when Google started to put ads in Gmail based on content of messages, and people went crazy about this. But what I said is, frankly, for most everyone, Google really doesn't care what you're doing in your email, right? Acerca de qué información están captando, qué pasa con esa información, a dónde se va esa información, qué tan segura es la información que la empresa tiene sobre mí. Y entonces si no tienes esa información, si no sabes qué pasa, pues estás en un vacío. Por otro lado, es increíblemente útil este tipo de tecnología y para la mayor parte de personas probablemente ni piensen sobre estos temas. Y pongo por ejemplo lo que sucedió hace algunos años cuando Google empezó a poner anuncios en la página de Gmail relacionados con el contenido de los correos que yo estaba recibiendo. Cuando las personas se enteraron, pusieron el grito en el cielo, ¿cómo es que Google está leyendo mis correos? Pero al final realmente no es como que a Google le interesa saber cuál es el contenido de los correos, sino simplemente utiliza esa información para poder ajustar los anuncios a las cosas que a uno le interesan. And they put into place, various protections. The algorithms would look for keywords to put ads, but that's the extent of it. So I understand why people were concerned, but it wasn't a big deal. Now, actually, recently, I'm not sure why, Google has stopped putting ads in Gmail. I think maybe it didn't work as well as they
liked, or maybe consumers really were pushing back on it too much. I don't really know the story. Y al final, pues Google puso varias garantías ahí para que solo iba a utilizar algunas palabras clave y cosas así para asegurarle a la gente de que no estaban leyendo sus correos, en el sentido de que tuviese la información y se pusieran a revisarla. Pero al final, pues realmente eso lo tuvieron durante mucho tiempo y al final pues la gente se acostumbró. Creo que hace algún tiempo dejaron de poner anuncios así en Gmail, no sé por qué, no sé si es porque no le fue rentable o porque simplemente sí hubo mucha gente que se quejaba, pero al final pues lo quitaron. Pero son las cosas a las que me refiero. But a lot of these things they're really powerful, and I think they're by and large a good thing. So one of the things that I talk a lot about these days is programmatic advertising. So this is you're being tracked so much online that they can show you ads all over the internet that match your interest, which is a little strange when it first was happening, but you get used to it very quickly. So I always joke that it's actually true. It doesn't matter where I go on the internet, I see ads for boats. And that's because I like boats, and I click on boat ads and it's fine. Y pues esas cosas son muy poderosas y mucho de lo que se está dando actualmente. Ahorita mucho de lo que yo hablo tiene que ver con los anuncios programáticos, y que básicamente quiere decir que te están persiguiendo por todo el internet y pueden, a donde tú vayas, te van a poner anuncios relacionados con lo que entienden que son tus intereses. Y eso, así es como está funcionando, que no importa, por ejemplo, en mi caso, no importa dónde vaya en el internet, voy a ver anuncios de algunos libros, por ejemplo, que son cosas que yo he puesto que me interesan. Y me salen anuncios de libros porque a mí me gustan los libros y le doy clic a anuncios de libros y reviso libros y todo. Entonces, a todos lados donde voy me salen anuncios de libros, y lo cual es bueno porque antes me salían anuncios de cosas que para mí eran irrelevantes, pero ahora me salen anuncios de cosas que a mí sí me interesan. So that's good for me, because in the past I got useless ads. Right now they're actually relevant and useful to me. It's good for the advertiser because they're targeting someone who might buy a boat, and it makes sense. At the same time, there are, as usual for these kinds of things, there are some surprising and unintended consequences. So one of the unintended consequences is, in the old days, if you're a boat manufacturer and you think, I want to sell boats, so you think, how do I find people? You think, we want 50-year-old men who are affluent, because that's who buys boats, that's me. Y creo que es bueno para mí porque me enseñan cosas que a mí me interesan, y es bueno para el anunciante porque están enfocando sus anuncios en gente que muy probablemente sí va a estar interesada en lo que le están presentando. Entonces, desde ese punto de vista es muy útil tanto para el anunciante como para mí como usuario. Y por supuesto, siempre que salen este tipo de cosas, pues siempre hay consecuencias no esperadas. Y en este caso, pues se dan consecuencias no esperadas. Por ejemplo, antes, si tú eras un vendedor de botes, ¿qué hacías? Bueno, entonces hacías un perfil. Bueno, yo quiero hombres de 50 años que tengan buenos ingresos, porque esos son los que compran botes, así como yo. You know, I'm the right type of person, and where do we find them? Well, he's probably reading a financial publication or quality newspaper, something like that. Now they don't have to fund those things by advertising there. They advertise all over the internet. So I could be on any random message board, I could be on Reddit, I could be on Facebook, I can be anywhere, and they still know this about me and can show me the ads. So this has really been very painful for quality newspapers, because suddenly if they go on advertising and say, oh, this is the demographics of our, how else will you reach, 50-year-old affluent men except to advertise in the Wall Street Journal? It's like, we can get them anywhere. Y entonces uno se preguntaba, bueno, ¿y dónde los encuentro? Probablemente van a leer alguna publicación financiera o información así de negocios, pero ahora ya no tienen que buscar esas publicaciones. Ahora me pueden encontrar en cualquier parte donde yo esté en el internet. Yo puedo estar en un sitio de comentarios, de mensajes, de pláticas, puedo estar en Facebook, y entonces puedo estar en cualquier lado y ahí me van a encontrar porque saben quién soy yo y saben en dónde estoy, entonces me van a poner los anuncios. Y eso es interesante por un lado, pero por el otro también ha sido muy doloroso y muy complicado para las empresas que tienen publicaciones serias de negocios. Por ejemplo,
ya es muy difícil que vayan con un anunciante y le digan, mire, aquí la gente que me lee son personas de 50 años con mucho dinero, porque ¿qué otra gente va a leer el Wall Street Journal, por ejemplo? So you don't have any premium, so we'll pay you the same as we pay the cheapest message board in the world. So those are some of the surprising consequences of technology that then present interesting business challenges for businesses to adapt and think about, okay, well, now how do we deal with it? Pero entonces ahora el anunciante dice, bueno, pero ahora yo lo encuentro en cualquier lado, así que te voy a pagar a ti lo mismo que le pago a un sistema de mensajes que es bien barato. Da igual, porque igual voy a encontrar ahí a la persona. Y esas son las consecuencias no esperadas de estos cambios tecnológicos, que luego presentan problemas interesantes a los negocios y a los empresarios. Y entonces los negocios se tienen que adaptar y ver cómo hacen para enfrentar estos nuevos retos que presenta la tecnología. Vamos al corte y regresamos. Continúa con nosotros ingresando a nuestras redes sociales. Encuéntrame en Facebook como MDA30. Me pueden encontrar en Facebook como facebook.com/JJLiber. Agréganos a tu Facebook. Más negocios en tu smartphone. En Facebook Más Negocios y en Twitter @MásNegociosL. Philip Morris International nos ha compartido que apuesta por un futuro libre de humo en Guatemala, en donde los cigarrillos puedan ser cosa del pasado. Para ello, pone a disposición de hombres y mujeres adultos alternativas menos nocivas que no generan humo ni ceniza. Si quieres saber más, visítalos en Facebook. Busca Futuro sin Humo en Facebook. Estás escuchando el especial de fin de año de Más Negocios, solo por Libertópolis. Regresamos a Más Negocios y estamos transmitiendo la entrevista que hicimos con Jimmy Wales, y quiero agradecerle a Tigo Business por habernos dado la oportunidad de entrevistar a Jimmy Wales en esta conferencia que se armó respecto al Internet de las Cosas. Y Jimmy Wales, ¿cuál va a ser el cambio que va a tener el periodismo a través del tiempo? Yeah, I think the fundamentals of journalism are, I think, timeless. People going and finding out the facts and reporting the facts in a neutral, high-quality manner is the heart and soul of good journalism. And in every era there are challenges to this. Pues yo creo que los fundamentos del periodismo son atemporales. Que vayan los periodistas a buscar la información y encuentren toda la información necesaria y la pongan de una manera objetiva y entendible para las personas. Eso es el fundamento del buen periodismo. Que los periodistas vayan y encuentren toda la información y la pongan de una manera neutral y objetiva y bien escrita. Eso creo yo que es parte del corazón del periodismo. Y en todas las áreas de negocio realmente hay retos. Even in the early days of mass newspapers, they were almost always party political newspapers, and only later evolved into the idea of a well-known brand that people should be able to trust and hopefully not to bias in one way or another. Well, so I think that is timeless. On the other hand, I do think that technology provides us with new opportunities to involve different kinds of people. And certainly, if we think about, in some ways, what is an encyclopedia is the same as it ever was. Of course, Wikipedia is much bigger, much more comprehensive, but how you create an encyclopedia is completely different from in the past. And so I do think we're going to see some interesting changes. Por ejemplo, en los primeros días de cuando empezaron a salir los periódicos masivos, la mayor parte de periódicos eran parcialmente políticos y que luego fueron evolucionando hacia marcas en las cuales la gente podía confiar. Entonces esas cosas pues son atemporales, pero por el otro lado pues creo que también la tecnología, a la parte que presenta retos, también presenta oportunidades para llegar a otras personas o a más personas. Y si lo ves de cierta manera, por ejemplo, una enciclopedia tiene más o menos información similar a un diario, solo que en una escala mucho mayor. Pero cómo tú produces una enciclopedia es un proceso muy distinto de cómo se produce un diario. Yo sí creo que vamos a ver cosas interesantes en el futuro. Jimmy, cuando iniciaste, supongo que te dijeron que esta idea era loca, que no iba a funcionar. Después de todo este tiempo, ¿qué le dirías a los emprendedores que tienen esa idea loca y que les dicen que no va a funcionar?
Well, I mean, I think you just have to try things. And, one of my favorite sayings is fail faster. I didn't make this up, but it's important. And the idea is, I think for a lot of young entrepreneurs, they work on their business plan again and again and again, and they're trying to make it perfect, and they never quite do something because it's a little bit scary to do something. But it's particularly scary if you build it up in your mind to be... Bueno, yo creo que tú tienes que probar cosas. Uno de mis dichos favoritos es ese que dice que uno tiene que fallar rápido. No es una idea mía, pero creo que es importante. Y en el caso de los emprendedores, creo que muchas veces se quedan atascados en que quieren tener el plan perfecto y planificar y planificar y planificar y planificar y no hacen nada. Y porque es atemorizante hacer las cosas, especialmente si has hecho y fabricado en tu mente todo este gran plan. I also think people should be very careful about choosing role models. So in some ways you might say, my role model as a great entrepreneur would be the Google guys or Steve Jobs or even better, Mark Zuckerberg, right? Yo también creo que las personas deben de ser muy cuidadosas en cuanto a escoger quiénes van a ser sus ejemplos. Y uno puede decir, bueno, mi ejemplo en esto de emprendimiento pueden ser los muchachos de Google, o puede ser Steve Jobs, o mejor aún, Zuckerberg. And the problem is, these are fantastically wealthy people, incredibly successful. Really, Mark Zuckerberg, to be as wealthy as he is at his age, this is unprecedented. This is not a proper role model. Like, if this is what you think, if you can't be as rich as Mark Zuckerberg, then you're a failure. Well, you're a failure. There's no, this isn't going to happen. Y el problema es de que estas son personas que son increíblemente ricos y millonarios. Son personas que han hecho mucho dinero y, por ejemplo, en el caso de Zuckerberg, que haya creado la cantidad de riqueza que haya creado a la edad que tiene es impresionante. Y eso no es un buen modelo a seguir, básicamente, porque entonces vas a creer que si no haces la cantidad de dinero que tiene Mark Zuckerberg, entonces sos un fracaso. Y eso, pues, difícilmente va a suceder. On the other hand, thinking, okay, well, what can I do locally? What can I do to be successful in some interesting business that I like? And it doesn't have to be the biggest thing in the world. And if I can just get started in some small way and test the idea and then see, it doesn't work, so now I can change, I can do this, I can do that, rather than pour your heart and soul into one idea that may not work. Lo que uno tiene que hacer es, ¿qué puedo hacer yo localmente? ¿Qué es una idea que puedo aplicar aquí localmente? Y no tiene que ser para cambiar el mundo. Y lo más importante, si puedo por lo menos arrancar y pasar de la idea a la práctica, puede ser que entonces voy a descubrir que no funciona, pero entonces no hay problema porque cambio y veo con qué otra cosa puedo funcionar. Pero si ya uno se ha hecho a la idea de que mi gran idea es la que va a funcionar y no funciona, puede ser muy problemático. Especialmente hablando de los jóvenes, ¿qué les recomendarías que lean para entender un poco acerca de principios filosóficos aplicados a los negocios? Oh, I don't know. I mean, I grew up reading Ayn Rand and Hayek and things like that. I think that's important, but I also think there's a lot of things outside of that universe that are really worth reading. I mean, one of the things that I personally found very impactful, it's a little bit old-fashioned nowadays, but Stephen Covey's 7 Habits of Effective People is an incredible sort of framework for thinking about not just being busy all the time and working, but actually being effective. I think that's really important. Pues no sé, yo me formé leyendo a Ayn Rand y a Hayek y cosas así, pero creo que también hay otras cosas importantes. Y creo que hay cosas fuera de ese universo que también valen la pena leer. Por ejemplo, un libro que yo leí que me impactó mucho, que es probablemente ahorita ya está un poco desfasado, pero es el libro de Stephen Covey de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Y creo que es una buena introducción a cómo ocuparse en ser efectivo y no solamente a estar ocupado todo el tiempo. Muchas gracias, Jimmy, por haber tomado esta entrevista. Muchas gracias a Tigo Business por habernos dado la oportunidad de realizar esta entrevista. Esperamos que les haya gustado, que hayan aprendido de este emprendedor. Y vamos al corte y regresamos. Y así terminamos este extracto de esta entrevista que hicimos con Jimmy Wales. Si quieres escucharla completa, la hicimos el 21 de febrero, transmitimos esta entrevista y la puedes buscar en libertopolis.com, escribes Jimmy Wales, más negocios y te va a aparecer. Así que vamos al siguiente entrevista, vamos al siguiente segmento en el cual estaremos hablando de finanzas personales y los negocios.
Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live en directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir. ¿Estás en plena temporada navideña y necesitas más espacio para tu mercadería? Mr. Bodeguitas tiene el espacio que necesitas, desde 4 metros hasta 60 metros cuadrados en adelante. Vigilancia a las 24 horas, el espacio adecuado para tus necesidades que puedes ir aumentando o disminuyendo según lo requieras. Instalaciones en la Aguilar Batres, en Bajadas, zonas 18, 4, 13 y la más reciente ubicación en Las Charcas, esto en zona 11. Mayores informes, mrbodeguitas.com. Regresamos en nuestro especial de fin de año y vamos a hablar acerca de finanzas personales y finanzas en la empresa. ¿Cómo no tenerlas juntas cuando hablamos de empresas familiares? De esto estuvimos platicando en marzo con Fernando Grajeda. Adelante. Buenas noches, Chepe. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muy buenas noches a los dos. Gracias por haber aceptado la invitación, por estar nuevamente con nosotros. Me gustaría que empezáramos hablando de cómo sabemos si realmente tenemos separadas las finanzas personales y las finanzas de la empresa, porque no son lo mismo. No, definitivamente. Los gastos personales y los gastos de las empresas, la experiencia que ya hemos vivido en ese tema tiene varios ángulos donde se puede tomar. Lo primero es que los gastos personales nosotros insistimos y dentro de la empresa lo hacemos como una consecuencia del ordenamiento financiero que hacemos dentro de la empresa, porque una persona debe de tener un presupuesto. El presupuesto personal es básico, pero tiene ciertas condiciones que tiene que reunir ese presupuesto personal, porque si no, no sirve para nada. Solo pensamos en que lo que dijo el presupuesto la primera vez, así se iba a quedar, y volvemos al presupuesto una herramienta muerta, una herramienta que no nos dice nada y que no nos sirve para nada, porque lo que falta principalmente en un presupuesto es el control. Si uno no regresa a revisar qué fue en lo que se gastó el dinero, de nada sirve que tenga presupuesto. Se hace una separación de unos 8 o 10 rubros principales: el alquiler o la amortización de la casa, la gasolina, el teléfono y los gastos que son recurrentes. Y uno dice, bueno, y si me van a entrar 8,000 quetzales y en eso me voy a gastar 6, ahí es donde me sobran los 2,000. Pero no se da cuenta que primero hay imprevistos y segundo hay un rubro que se llama otros. Y ese otros es el que no deja que el presupuesto funcione. Tenemos que regresar obligadamente a ver cada mes a qué se refieren esos otros gastos. Eso es lo más importante dentro del presupuesto personal. Uno cuando hace el presupuesto, entre otros, por ejemplo, no toma en cuenta que va a haber inflación. Entre otros, no toma en cuenta que van a haber imprevistos, que ya lo mencionó Fernando, pero dentro de esos imprevistos hay un imprevisto que para mí es crucial, sobre todo en edad de los hijos cuando están en la escuela, que es todas las cosas extras que vienen de la escuela más los gastos médicos. Y uno no lo pone. En mi conocimiento puede llegar a ser hasta como el 20% del total. Y Chepe nos ha mencionado cuando uno sale los domingos a almorzar a la calle, sí, desayuna en no sé dónde, en la noche se va con la esposa a cenar un jueves. Como que eso no, como que ahí no saliera dinero. Como que eso no existe, porque para eso está la tarjeta de crédito. Es el primer problema. Es el primer problema. ¿Cómo puedo diferenciar o cómo puedo darme cuenta? Porque por lo general en la inercia y en el manejo de la empresa y en la inercia, pues no te das cuenta cuando empiezas a meter gastos que no corresponden. ¿Cuál debería ser el criterio para mantener esa línea divisoria y no hacerla tan delgada, sino que sea lo suficientemente sólida para entender cuáles son los gastos personales y dónde son gastos de la empresa? Mi gran receta de reglas claras.
Pero ahí viene lo interesante, y ahí viene el problema, porque reglas claras en una sociedad anónima en donde yo soy el gerente y tengo un directorio arriba y abajo empleados que no tienen ninguna relación conmigo, las reglas pueden ser clarísimas y las líneas pueden ser bien anchas, no angostas. El problema es en la empresa familiar. ¿Qué pasa en la empresa familiar para poner la regla y cómo pone uno la línea gruesa cuando son familia? Ahí es donde está el problema. Pero creo que la legislación en Guatemala ha cambiado tanto que ahora sí ya las reglas tienen que ser más claras obligadamente por la supervisión que hay. Ya hay gastos no deducibles que las empresas ya no pueden tener. Entonces lo que tienen que hacer es organizarse, poner la regla clara, sacar un sueldo el gerente como gerente general, los gerentes, aunque sean los hijos, tienen que tener un sueldo, y volvemos a caer a lo mismo, que cada quien haga su presupuesto, pero la empresa tiene que pagarles un sueldo y lo tiene que meter a la contabilidad. Estas son las reglas claras. Así no hay problema. O sea, una de las primeras reglas es pagarle a las personas, porque a veces pasa la otra parte, como es mi hijo, pues no le pago, además vive en mi casa, y entonces ¿qué gastos va a tener? Ese es otro error. Reglas claras independientemente de que sea empresa familiar. Difícil, pero lo que sí les puedo decir por experiencia propia es que es mejor pasar un rato colorado haciendo las reglas claras y teniendo consecuencias para el que no los cumpla que después tener desorden. Para racionalizar la situación uno dice, no salió dinero, le están pagando, igual le pagan, y que esté sin hacer nada, pues que vaya a mi casa y que desquite el sueldo. Sí, esas son esas pequeñas cositas que desgraciadamente después se agravan, pero lo más típico que yo he encontrado es el mensajero. Ya que el mensajero existe, pues que aprovechemos para pasar trayendo la lavandería. Pero entonces yo te diría, te voy a decir alguna racionalización, es que mi tiempo es más caro, Chepe, o sea, si yo voy, entonces sale más caro que yo vaya a buscar la lavandería a que vaya el mensajero, entonces... Más caro que mi tiempo en ese momento es no cobrar, ¿verdad? Si uno comienza, comenzamos a utilizar, digamos no los viernes, ya nos disciplinamos, pero lunes, martes, miércoles y jueves, de lunes a jueves sí se puede, y entonces sí se puede, pero eso se puede para Fernando, se puede para ti y para mí que somos hermanos, entonces ya necesitamos mensajero y medio. Y una cosita más, entonces el mensajero que usualmente sabe manejar carro, que lleve al niño a su parranda, para que el niño esté seguro y que no se salga y no sé qué y no sé cuánto, entonces que lo espere. Y entonces como lo esperó hasta las 12 de la noche, mañana adivina a qué horas comienza el mensajero a trabajar. Etcétera. Y no es solo el aspecto económico en sí, sino que las molestias que genera dentro de la empresa, porque empiezan a haber problemas y situaciones dentro de la familia, porque a él le hizo más mandados que a mí. Fue a pagar primero la tarjeta de mi hermano que la mía, y la mía sí vencía ese día, ahora me van a cobrar intereses, me voy a quedar como moroso, etcétera, porque la tarjeta es lo clásico en todas las empresas que hay que pagar. Ese tipo de problemas que se van generando, esos roces, van creando un mal ambiente dentro de la familia, dentro de la empresa. ¿Y cómo entonces manejamos, o cuál sería el argumento cuando decimos es que mi tiempo vale más? Entonces mi tiempo vale más si vos lo pagás, pero esto lo paga la empresa, y ahora lo voy a complicar un poquito, o lo voy tal vez a facilitar, y la empresa no es solo mía, tenemos un socio, o tenemos 2 socios, o tenemos 3 socios. Entonces, por eso decía reglas claras, y hay que volver a diferenciar, yo pertenezco al círculo de accionistas, al círculo de familia, o al círculo de administración. Y en el círculo de administración es donde más problemas se dan, porque el círculo de administración, que a mí, gerente general, me estás midiendo por eficiencia, de repente el mensajero no está porque está cobrando los cheques o lo que fuera de la esposa del dueño. Porque aparte no es solo los que trabajan en la empresa, sino la familia... la familia del que trabaja en la empresa. ¿Y qué tal familia política? En fin, mira, reglas claras, a sabiendas de que no vamos a poder tener todas, pero por lo menos vamos a tener un buen número para que se vaya, que con esto termino, pero la gente se tiene que acostumbrar a rendir cuentas, 1, y 2, la gente se tiene que acostumbrar a que no es solo lo que a mí me atañe o a mi familia, el ejemplo que damos a la empresa, porque si yo salgo a almorzar todos los días, o si uso al mensajero todos los días, ¿quién dice que no de repente la secretaria que está
llevándome las cosas, no le dice al mensajero, para regresar al mensajero, mira, y de paso de una vez pagate mi tarjeta. Además es en el mismo banco. Ajá. ¿Me entendés? Cabal. Sí, hablando de reglas claras, definitivamente eso es lo que hay que hacer, pero insisto, el problema es que, digamos que está bien, vamos a olvidarnos por un momento de lo que significan las finanzas como finanzas y el dinero como dinero dentro de la empresa. Por ejemplo, si al hijo del dueño le van a pagar la gasolina del carro, le van a pagar la del carro, le van a pagar todo lo que ustedes están diciendo dentro de la contabilidad administrativa, se van a poner todos esos gastos como gastos de la empresa. Entonces vamos a estar fuera de competencia cuando hagamos las comparaciones entre lo que es un costo de ventas en una empresa de este tipo y lo que son los gastos administrativos y los gastos de venta de esa empresa. Van a estar infladísimos. Y todo es porque se lo están llevando los dueños dentro de la empresa. Entonces nos desfasamos de la empresa, nos descuidamos y entonces creemos que no estamos ganando nada. Eso es clásico porque se lo están llevando todo. En las empresas familiares los dueños nos llevamos toda la plata que hay. Entonces no podemos comparar. No hay. Por eso es que no hay, exactamente. Por eso es que no hay. Y después la gran confusión entre la empresa reporta ganancias, pero la empresa tiene liquidez. Papá, ¿por qué si la empresa dice que está ganando 100, vos nos decís que solo hay 20? Porque entonces utilidades es sinónimo de reparto de utilidades, son cosas totalmente diferentes. Además, no tome en cuenta que hay cuentas por cobrar y que hay inventario, entonces el capital está distribuido para trabajo. Claro. Y cuando regresemos del corte, yo no sé si existe esta palabra, pero buenas prácticas financieras. ¿Cuáles son esos consejos que podrían darnos sobre buenas prácticas financieras y cómo, por dónde debería empezar? ¿Cuáles serían esas señales que debo tomar en cuenta y qué debo hacer? Vamos al corte y regresamos. Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live en directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir. Desde nuestros inicios, apoyamos la educación. Vivo en la aldea del Tinaca. Soy parte de la familia Cementos Progreso. Estudié en el Colegio Enrique Nobel Alvarado desde los 6 años hasta los 12 y regreso a esta familia ya como maestra. Es una alegría bastante grande poder compartir acá en Cementos Progreso. Cementos Progreso dice gracias Guatemala por 119 años creciendo juntos, de generación en generación. Llega la época del año donde reflexionamos acerca de lo que hemos vivido, donde las ilusiones y los sueños renacen. Y para estar preparados, Libertópolis llevará a usted el especial de fin de año. Una recopilación de los programas más relevantes de Contravía, Todo a Pulmón, Más Negocios, Contravía PM y Liberviernes del 17 al 28 de diciembre por libertópolis.com, 102.1 FM, nuestras redes sociales y por nuestra Libertad. Libertópolis y Más Negocios presentan Más Herramientas. Consejos prácticos para el mundo de hoy. Lo que nunca va a ser sustituido por las máquinas es la emocionalidad. Lo que nunca va a ser sustituido por las máquinas es el cariño, el afecto, el valor humano que le agrega. Y es como decir, bueno, puede haber muchas cadenas de comida rápida, pero qué lindo que es ir a comer a un restaurante atendido por sus dueños, donde me cocinan y me dan un sabor distinto. Alejandro Melamed en Más Negocios, Libertópolis y Más Negocios presentaron Más Herramientas. Más Negocios, lunes a jueves, 19 horas por libertópolis.com. Más negocios en tu smartphone. En Facebook Más Negocios y en Twitter @MásNegociosL. ¿Se te antoja algo de la San Martín y no quieres salir de casa? Pues es muy fácil, solo marca el 22 15 15. 22 15 15, si vives en zonas 9, 10, 14, 15 o 16, llega lo mejor de la San Martín. Si tienes una reunión y necesitas algo de la San Martín, pues las trenzas navideñas, el strudel navideño o el pay pecan, pues puede ser una muy buena oferta, muy buena opción para tus reuniones. Así que llama al 22 15 15 15 y lo mejor de la San Martín hasta la puerta de tu casa.
Estás escuchando el especial de fin de año de Más Negocios, solo por Libertópolis. Regresamos al programa y hablábamos acerca de esas buenas prácticas financieras. ¿Cuáles serían esas señales que tenemos que tomar en cuenta y cuáles serían esas buenas prácticas? No hay que gastar más de lo que se gana. La aplicación de las buenas prácticas financieras y de las buenas normas financieras no tiene que ver con el tamaño de la empresa. Es correcto. Es que tenemos la excusa siempre de que no, es que yo sí puedo hacer eso porque como mi empresa es pequeña, siempre andamos buscando excusas para no hacer las cosas bien. Definitivamente, insisto, si uno no es capaz de manejar su presupuesto personal de una manera eficiente, no puede manejar las finanzas de una empresa. Ahí vienen los consejeros, ahí vienen los asesores. Y con los asesores y con los consejeros tenemos que tener cuidado, porque los conceptos son bien claros y tenemos que ser en este sentido. Por ejemplo, tengo yo un caso en una empresa que me dice que estaba pensando que con subirle un poquito a los contadores, son 3 contadores, con subirle un poquito el sueldo, yo creo que ya podemos hacer lo que usted quiere. Le digo yo, no podemos hacer lo que yo quiero porque ellos son 3 buenos contadores, pero son contadores. O sea, necesitamos la visión financiera dentro de la empresa. Pero es que yo soy muy chiquito para tener un gerente financiero. No, es que no le estoy diciendo que tenga un gerente financiero, sino que tenga la visión financiera. El contador está bien para reportes a la superintendencia, para pagar los impuestos como debe de ser y para que la contabilidad esté bien llevada. Pero la contabilidad es lo que ya pasó. ¿Qué me importa a mí si el año pasado perdí? Bueno, pues sí me importa porque lo perdí y me va a doler, pero ¿qué hago para no perder el año que viene? O sea, yo sé que ahorita voy perdiendo 50,000 quetzales. Bueno, ¿qué hago para el año entrante? Ver por lo menos si gano esos 50,000 que perdí. Entonces, la planificación financiera es una buena práctica y ahí abarcamos muchos puntos. Una buena planificación financiera significa lo que hablábamos la vez pasada, recalcando sobre eso. Un control del efectivo, que es con el libro de bancos, el flujo de efectivo, el estado de pérdidas y ganancias proyectado y el balance general. Esas son las principales 4 funciones que debe tener una visión financiera. No importa si el gerente financiero no está dentro de la empresa porque es muy pequeña para pagarlo. Terceriza el servicio de un gerente financiero y así va a tener mejores resultados. Porque al final los emprendedores o los empresarios pues pueden ser muy buenos para el mercadeo, pueden ser muy buenos para la producción, o sea, conocen su negocio, pero tener esa visión financiera es ayudarte a aterrizar en números todo lo que estás tratando o queriendo hacer, porque a veces ni siquiera es que haya esa mezcla de gastos, sino que quieres invertir y lanzar un nuevo producto y no tienes no tienes afinados esos números. Y lo importante es lo que tú dijiste, o sea, nosotros a nuestros clientes el primer objetivo que les ponemos cuando entramos a su empresa es, mire, nosotros sabemos de números, no sabemos de vender el producto que usted fabrica. No sabemos de fabricar el producto que usted fabrica. Usted sabe venderlo y usted sabe fabricarlo. Entonces le vamos a quitar todo eso que está arrastrando, que a usted no le gusta, porque encima no le gusta y no sabe. Déjenoslo a nosotros. Nosotros le vamos a dar el consejo oportuno para que pueda vender usted, porque no hay mejor vendedor que el dueño de la empresa. Claro. Y no hay mejor controlador de costos para producir que el dueño de la empresa. Entonces, que se dedique a eso, y es lo que le gusta. Si es su emprendimiento, es su sueño, es su todo, que lo cristalice, pero que le deje las finanzas a alguien que tenga la visión financiera. Hay un punto que tal vez es un poquito sutil, que es la austeridad, que no es sinónimo de ser pinche. Ni garra. Ni garra. Es sinónimo de hacer una buena utilización de los recursos, que siempre son escasos. No importa si la corporación es grandísima o la corporación es chiquita. Los recursos siempre son escasos y hay que aprovecharlos a su máxima eficiencia, y a todo eso le llamamos productividad. Y con mucho agrado puedo decir que ya en muchas empresas, dentro de los valores de la empresa, está mencionada la austeridad. Y me gusta que está mencionada en 2 sentidos. Uno es, como somos austeros, hacemos buen uso de nuestros recursos y los de nuestros clientes. Otra buena práctica financiera es el dar. No se está contradiciendo con lo que dice Chepe en la austeridad, pero dar significa darle algo a los demás. A nuestros colaboradores les tenemos que dar. O sea, el que da recibe. Uno cree que porque está ahorrando en el sueldo del personal está siendo muy eficiente, y esa es una mentira.
Incluso hasta en eso hay que tener esas buenas prácticas. Esa es una buena práctica. Darle a la gente lo que tiene que pagársele justamente es una buena práctica. Ahora, Fernando, si yo quisiera darme cuenta o ver esa de detalle en cuanto a saber si estoy o no metiendo gastos personales en la empresa, ¿cuál debería ser la pregunta que me tengo que hacer cada vez que firmo un cheque o cada vez que sale dinero? Porque no siempre en el cheque se nota. Dijimos que, por ejemplo, el mensajero. ¿Cuál sería ese parámetro para yo empezar a verlo con otro cristal, las cosas que para ahora me son pues normales o naturales? Insisto en que, por ejemplo, sobre las 4 pilares que nosotros hablamos del ordenamiento financiero, primero está el flujo de efectivo, pues. O sea, en el flujo de efectivo sí estoy poniendo para dónde va el dinero. Entonces, cuando el gerente financiero o la persona que se encarga de ver el flujo está pasando los cheques, es porque ya se revisó que está dentro de lo que la empresa tiene que pagar. Al hacer la relación, por ejemplo, el mensajero es bastante subjetivo y bastante difícil detectarlo. Claro. Lo único que podemos pensar es que mañana cuando lleguen a su empresa empiecen a ver cuál es el uso que la persona que tiene que ver con el mensajero le está dando al mensajero. Revísenle la ruta de mensajería del día para ver, porque esas son cosas subjetivas. Pero concretamente, gastos que no tengo que desembolsar de la empresa están en el flujo de efectivo todas las semanas y están en los estados de resultados cada mes que se comparan contra lo que se presupuestó contra lo que se realizó. Esa es la mejor arma para eso. Y tiene que servir para tomar acciones, ¿verdad? Totalmente. No simple y sencillamente para decir, bueno, ya pasó. Sí. Exactamente. Los estados financieros tienen que ser vivenciales. Los estados financieros nos tienen que hablar, nos tienen que decir. Estuve en una empresa que es cliente nuestra, una finca, y ni yo me imaginé lo que había dentro de esas computadoras de cuadros, de informes, de cosas que van a ser vitales para poder desarrollar nuestro trabajo. Y lo tienen ahí y los dueños ni lo sabían, pues. Cosas que se están desperdiciando, que se pueden usar. Hay que saber con qué recursos cuenta uno para ver con qué necesita aplicar, pues. Y me imagino que también, es saber qué vale la pena registrar para poder generar esa información valiosa. Definitivamente, si uno quiere esos 4 estados, necesita las herramientas. Y hay que saber cuáles son los datos que se tienen que meter. Pero si ya los tengo y no estoy usándolos, es un poquito fuera de lugar, ¿verdad? Y ya que Fernando mencionó computadoras, me quiero meter a otro aspecto, que es cuánto del tiempo útil de mi trabajo lo estoy utilizando en chatear, lo estoy utilizando en ver el internet. Me estoy explicando. Claro. Porque comienzan a ser, uno le tiene que dar, voy a decir a los empleados, un poquito despectivamente ahorita, no es así. El empleado se lo tiene que ganar, el hijo se lo tiene que ganar, yo empresario me lo tengo que ganar, yo empresario arriesgando mi plata, si no lo hago bien, quiebro. Si no lo hago bien, quiebro. Punto, ¿verdad? Y hacerlo bien quiere decir satisfacer al consumidor, y hacerlo bien quiere hacerlo con pasión. Y por eso, y ahora es la buena noticia, por lo menos en nuestra opinión, las empresas familiares bien estructuradas son hasta 30% más rentables que las no familiares. Porque tienen la pasión. Y tienen el control. Y las reglas bien claras. Y sí tienen las reglas claras. Todas las empresas tienen que tener esa trascendencia que dijo Chepe. O sea, las empresas tienen que estar preparadas para, con la globalización, o me compran, o quiero que a mis hijos les quede una buena empresa, una empresa sana, una empresa sólida. Pues muchas gracias, gracias Chepe, gracias Fernando. No, a ti María Dolores por la invitación. Gracias. Gracias a todos quienes compartieron nuestra transmisión. Espero que les haya gustado este programa que hemos preparado especialmente para ustedes con mucho cariño todo el equipo de Libertópolis. Especialmente quiero agradecerle a José por habernos ayudado a desarrollar este programa y obviamente también a Jorge que estuvo acompañándome durante todo este año en las emisiones de Más Negocios. Y terminamos aquí nuestra primera edición. Nos escuchamos mañana. Mañana nuevamente estaremos en el especial de Más Negocios y les tendremos entrevistas muy interesantes como la que hicimos con Evelyn Ordóñez y cómo tomar decisiones complicadas en momentos complicados. Acompáñanos mañana y recuerda, mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz sin excusas. Libercast presentó
una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.